Pero ya estamos en contacto con nuestro primer invitado, nada menos que Juan Pablo Pali Olson. ¿Cómo te va, Pali? Hola, buen día. Mario, buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, desde ya, felices Pascuas, y voy a presentarte. Bueno, Juan Pablo Olson es coordinador para América Latina de la Internacional Progresista. Es referente de Soberanos, que no sé bien cómo se dice porque tiene una X, Soberanx, e integrante de CONASUD, que es la Convocatoria Nacional por la Declaración de la Naturaleza como Sujeto de Derecho, cosa que es una novedad en la cultura del mundo, pero una novedad muy auspiciosa, pensar a la naturaleza como sujeto de derecho. Aquellos que no se pueden defender, como los árboles, también son sujetos de derecho. Aunque le resulte extraño al oído de alguna gente, esto es lo que se viene si queremos seguir viviendo en la Tierra. Pali, te quiero hacer la primera pregunta, porque vos en un tuit pusiste: el modelo capitalista no es compatible con la supervivencia humana en el planeta Tierra. Y lógicamente, la pregunta que me surge, no tengo dudas de que vos pensás eso, pero la pregunta que me surge es: vos que conociste al Papa Francisco, que conocés al Papa Francisco, ¿el Papa coincide con este diagnóstico tuyo? Mira, este es un planteo que se viene debatiendo sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo y que vos bien señalabas, Mario, que es: venimos de una pandemia que significó un impacto muy fuerte a todas las personas en el mundo y una crisis sanitaria muy profunda que todavía no ha terminado. Después, agregado, y esto lo plantea desde la Internacional Progresista Yanis Varoufakis, el economista griego, y en Argentina Alicia Castro, también referente de Soberanos, que es el sistema capitalista, ahora actualmente en el marco de la crisis sanitaria, pero también de la crisis climática y ecológica, que señalan desde las Naciones Unidas, sobre todo el secretario general Antonio Guterres, que señala que el calentamiento global es el principal problema estructural de la humanidad de acá a los próximos 10 años, y que si no reaccionamos, es decir, si no hacemos un cambio profundo en el modo de producción y consumo, es posible que enfrentemos situaciones catastróficas de daños irreversibles al equilibrio del planeta. En ese marco es que el Papa, tanto en la encíclica Laudato Si como en la posterior encíclica Fratelli Tutti, él plantea que el modelo del sistema mundo, que tiene al dios dinero como predominante, y donde predominan los intereses de las corporaciones concentradas en una carrera por los últimos recursos que quedan en el planeta, sí es un modelo que genera población descartable y excluyente, y que si se sigue con ese modelo podemos enfrentar la exclusión de miles de millones de personas de este sistema, y que por lo tanto él, en sus palabras, y así lo planteó en el encuentro de movimientos populares en Bolivia en el 2015, como que realmente había que plantearse un cambio de la matriz global, porque era un modelo de exclusión y de daño entre los seres humanos y de daño a la madre naturaleza. Entonces son todas líneas de sintonía y de frecuencia de realmente reflexionar en profundidad cómo habitamos el planeta Tierra, y si no lo estamos habitando de una manera destructiva para las especies que lo habitan y para los seres humanos. Claro, ahora yo lógicamente que tengo mi inclinación, ¿no? Y no es que sea alguien objetivo, soy una persona con mis propias subjetividades. Yo estimo que el capitalismo es una organización económico, social, político, cultural, que tiene un vector que es optimizar la tasa de ganancia de los propietarios del capital. No es la tasa de ganancia de todos, sino de los propietarios del capital. Y en este vector, que durante algunos años, décadas, quizás un par de siglos,
significó el desarrollo de las fuerzas productivas, con el paso del tiempo transformó estas fuerzas productivas en fuerzas destructivas, extractivas, contaminantes, que están destruyendo la vida sobre el planeta. Y siempre me pareció que la respuesta era planificar la vida, no sobre la base de optimizar la tasa de ganancia del capital, sino de defender la calidad y la dignidad de la vida de las personas. A eso yo le llamo socialismo, ¿verdad? En el Laudato Si, el Papa, la verdad que es una exposición excelente que le recomiendo absolutamente a todos, escrita en 2015. ¿Vos crees que ese mensaje que yo considero extraordinario tuvo la repercusión que merecería o sigue siendo un material para seguir difundiendo y propagandizando? Mira, Mario, la verdad que la respuesta a esa pregunta tiene que ver con analizar varias dimensiones de en qué lugar estuvo repercusión. En principio te diría que yo reconozco en el Papa Francisco uno de los principales liderazgos mundiales, que son, digamos, liderazgos positivos que instalan las problemáticas que estamos viviendo a nivel mundial y la búsqueda de soluciones y alternativas. En el sentido opuesto, te diría referentes con liderazgos negativos o que son, digamos, con una carga de impulsar proyectos que son de colonización o de opresión. Lo tenés a Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que sacó a Estados Unidos el Acuerdo de París, que promovió la profundización de los combustibles fósiles, que en definitiva son como uno de los causantes del calentamiento comprobado por los grupos científicos, que es a partir de la revolución industrial que se disparan la emisión de gases de efecto invernadero, que es ahí donde se define que es la acción humana la que genera el calentamiento global y el modelo del antropoceno, digamos, ¿no? Claro. Entonces el Papa en ese sentido a nivel global está instalando que realmente la humanidad necesita de muchos cambios, y él ha generado algunos encuentros, te diría, muy interesantes, inclusive con los principales referentes de las principales corporaciones petroleras, instalando el debate que se necesita una reacción no solo en la sociedad, en la humanidad, sino en la dirigencia política y en la dirigencia empresarial. Y él lo que promueve, o lo que promueve algunos movimientos católicos, que es el camino de la desinversión, de que todos los grupos que tienen digamos, dinero, lo desinviertan de la industria fósil como para generar un gran cambio en la causa del calentamiento global. Ahora, después pasa que por ahí en Argentina, en países como Argentina o en alguna América Latina, fue una repercusión un poco más lenta de la publicación de la encíclica, pero en términos globales yo te diría que su publicación marcó una gran incidencia en muchos sectores y tuvo un gran impacto en la encíclica, y me parece que ahí vendría un segundo punto, que es trabajarla y militarla desde las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, desde los movimientos ambientales, desde los movimientos climáticos, tomar la encíclica como un elemento revolucionario que contiene, digamos, cuáles son los principales problemas de la humanidad y cuáles podrían ser la solución. Uh-huh. Aprovecho para decirte que tengo varios mensajes y algunos me quedaron en el WhatsApp de saludos para vos, pero te digo dos. Uno, Carlos Russo, que te manda saludos desde Mendoza capital, y otro, Miguel Rodríguez, también desde Mendoza, pero en este caso desde General Alvear, que te manda saludos y dice que la 7722 no se toca, la ley que defiende el agua no se toca. Me parece qué gran alegría, Mario, esos saludos, porque son de dos compañeros, hermanos de lucha de una de las principales luchas de la Argentina, que es las movilizaciones de todos los compañeros y compañeras de Mendoza, de miles de personas que se han movilizado para defender el agua y la vida y reclamar que la ley de protección del agua, la 7722, no se toca. Y bueno, son esos ejemplos de lucha que realmente dan orgullo de acompañar. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos comprensión de que el planeta Tierra es mucho más chico, por ejemplo, que el planeta Júpiter. Si los 7.800 millones de seres humanos viviéramos
en las mismas condiciones en un planeta como Júpiter con su volumen, seguramente todavía podríamos estar tranquilos que no hemos tocado ningún límite, porque es muy grande. En cambio, la Tierra es media chicuela, tiene una capacidad de carga determinada, que es frente a lo que nos estamos enfrentando en este momento. Ahora, la resolución de este problema, dicho a grandes rasgos, desde luego, y perdón por la simpleza, pero es, o bien defendemos la vida de todos los seres humanos y restringimos de alguna manera por lo menos el consumo superfluo, y todos vivimos con un consumo razonable, a nadie se le va a pedir que no consuma, porque vivimos consumiendo, pero que el consumo sea razonable, y eso sería digamos, un camino, decir, bueno, muchachos, vamos a ir planificando la forma justamente de desinvertir en hidrocarburos, etcétera, y vamos a tener un consumo que no sea el desquicio, por ejemplo, de las grandes metrópolis, que son enormes fuentes de desquicio de energía. Pero hay otra posibilidad, que es que poca gente siga consumiendo sin límite a expensas del sacrificio de millones, como vos bien decías, de miles de millones de personas. Y una tercera posibilidad que muchas veces la gente la pasa por alto, pero que es la propia extinción. ¿Cómo pensás vos que se puede encauzar esto por el primer camino, en definitiva, que es respetar y defender la vida y la dignidad de todos los seres humanos existentes, al tiempo que eso implica empezar a dejar de derrochar como se está derrochando en estos momentos, sobre todo por el 1 o el 10% más rico de la humanidad? Sí, vos lo has planteado de manera excelente, Mario. La verdad que lo has planteado con una gran claridad y simpleza. Yo tomo lo que decís y te agregaría que esto que vos planteás tiene un debate que lleva una vigencia de alrededor de unos 50 años. Hace 50 años que efectivamente como humanidad nos estamos planteando este problema que vos mencionaste. El antecedente de ese debate global es la cumbre de Estocolmo, que cumpliría 50 años, en el contexto donde Perón planteó su carta ambiental a los gobiernos y los pueblos del mundo con este planteo que vos estás haciendo, del hiperconsumo, etcétera. Yo lo que agregaría en la actualidad es realmente el riesgo múltiple como para complejizar la crisis, que es un escenario complejo de proyecciones catastróficas del calentamiento global. Y también lo que dice Noam Chomsky, que es la conjugación de crisis de características existenciales, es decir, de la existencia de la especie humana en el planeta, con el agregado del conflicto de potenciales escaladas de conflictos nucleares, como el que podría evolucionar en el conflicto de Ucrania, por ejemplo. Entonces, realmente es una situación límite, y lo que creo que tenemos que saber es que es un momento donde hay que buscar alternativas participativas y democráticas ante un modelo de concentración donde hay una élite, que es la élite de la oligarquía global, o uno los puede llamar los dueños del planeta, que son un 1% de la población con una concentración inédita de la riqueza, que en el evento de la pandemia hay un dilema de dos modelos de mundo. O el mundo de los dueños del planeta, donde hay población descartable y al cual le sobran por lo menos 4.500 millones de personas que habría que descartarlas del modelo de la oligarquía, o buscar un modelo realmente de organización humana de características democráticas, de garantía de derechos, de derecho a la salud, a la alimentación, al agua, del conjunto de la humanidad. Y me parece que ese es el dilema, Mario. Claro, así es. Ahora te quiero, ya que estamos complejizando, vamos a complejizar un poquito más. De pronto, esto se puede mirar de distintas ópticas, y no quiero que ningún oyente, no estamos hablando hoy específicamente del tema de la guerra en Ucrania. Eso se puede leer como la invasión de Rusia a Ucrania, que es la lectura directa. También se puede leer, porque hay otros que la leen de esa manera, como que hace casi 30 años le prometieron a Rusia
que la OTAN nos iba a extender hacia el este y la fueron cercando y hoy Rusia rompe el cerco. No me importa cómo quiera leer cada uno de los que nos escuchan. Voy a otro lado. Se desata la guerra y junto con la guerra lo que venía siendo un mundo más globalizado, interdependiente, donde yo intercambio con vos, vos intercambias conmigo, y de mutuo provecho, se vuelve un mundo un poco más nacionalista, un poco más cerrado, y esto implica que, por ejemplo, los flujos de gas de Rusia a Europa empiezan a entrar en zona de riesgo y para reconquistar la soberanía nacional muchos están hablando del uso del carbón. ¿Cómo ves este retroceso donde la humanidad, o una parte por lo menos del mundo, se está planteando volver al carbón cuando de todos los elementos fósiles sería el más contaminante? Bueno, de nuevo, Mario, me parece que es de mucha clarificación lo que planteás, y yo te agregaría, ahí me parece que el conflicto, digamos, que contiene este proceso que mencionás es el de un gran cambio del mundo, que es una declinación de la hegemonía de Estados Unidos como principal potencia mundial hacia el avance a un mundo multipolar con otras hegemonías que pueden ser la de China y Rusia. Me parece que está crujiendo el mundo que era el mundo unipolar que conocíamos con la hegemonía de Estados Unidos, y me parece que ahí está el conflicto, porque esto ya creo que Donald Trump lo preanunciaba en un viaje que hizo a Europa, donde él cuestionaba duramente las decisiones de Alemania u otros países de Europa de comprar gas de Rusia, que ahí estaba la construcción de un gasoducto que me parece que fue el elemento previo a la explosión actual del conflicto de guerra que vos bien mencionaste, de Rusia con Ucrania. Entonces, las grandes discusiones es quiénes son los dueños del planeta, quiénes son los dueños de la hegemonía, quiénes son los dueños de la energía y quiénes disputan ese modelo, y cómo de todos esos conflictos, cómo se va a reconfigurar el nuevo escenario mundial. ¿Y qué rol va a tener Rusia, China? ¿Qué rol va a tener la India, Estados Unidos? ¿Qué rol va a tener América Latina? ¿Qué rol va a tener Argentina en esas disputas de los recursos estratégicos, de la energía, de la distribución de la riqueza? Eso me parece que son los grandes interrogantes que podemos pensar, Mario. Bien. Bueno, ahora voy a correrme un poquito nomás y voy a preguntarte como coordinador para América Latina de la Internacional Progresista. ¿Por qué no le explicás a muchos oyentes, algunos lo deben saber, pero otros seguramente no? En primer lugar, ¿qué es la Internacional Progresista? Sí, la Internacional Progresista es en este escenario una organización mundial que tiene una propuesta de convocatoria para convocar, coordinar y movilizar a todos los movimientos progresistas, todos los movimientos democráticos del mundo con una lectura. Hay una agenda de los grupos concentrados, de los grupos financieros, de los grupos bancarios, que es esta oligarquía global, que tiene una agenda, digamos, conservadora de derecha y excluyente. Ellos tienen una agenda global. Entonces, ante un escenario donde las corporaciones tienen más poder que los estados nacionales, lo que nos propusimos es construir una agenda global en este movimiento que se llama la Internacional Progresista, que instala estos debates y acompaña las discusiones a nivel por ahí regionales, pero desde una perspectiva global, democrática, con referentes en todo el mundo que dan esta discusión, como Noam Chomsky en Estados Unidos, Naomi Klein, Gianni Varoufakis, Rafael Correa, está Haddad de Brasil. Acá en Argentina las principales referentes de este consejo de notables son Alicia Castro y Elizabeth Gómez Alcorta, y así referentes de distintas partes del mundo, Vijay Prayad de la India, referentes de África, como la referente de Jóvenes por el Clima de Friday for Future de África, Vanessa Nakate, etcétera. Lo que nosotros interpretamos y el rol que tiene la Internacional Progresista es de dar los debates en distintas instancias para acompañar procesos democráticos, como fue, te diría un ejemplo, la elección de Bolivia, donde después del golpe de Añez, la idea era recuperar la democracia con la candidatura de Luis Arce. Entonces nosotros trabajábamos la agenda latinoamericana
buscando cuáles eran los puntos donde acompañar los procesos para reforzar, digamos, te diría, estos debates. Y actualmente una de las principales discusiones es denunciar la estafa del Fondo Monetario en Argentina, que fue la conspiración acordada en un primer momento de una fuga de ese préstamo de 44.000 millones de dólares, que fue el acuerdo político que después se implementó como el acuerdo de préstamo del Fondo Monetario entre Donald Trump y Macri en su momento, para ver si se podía garantizar con ese apoyo monetario el triunfo de Macri como presidente. Entonces, bueno, es acompañar distintos debates para apuntalar procesos progresistas y democráticos a nivel global en distintas partes del mundo. Bien, te pregunto porque me parece que es muy importante el rol que puede tener América Latina. América Latina luce desunida, a pesar de todos los intentos y de todos los avances. No emerge una voz de América Latina, más vale son voces y siempre tratan los grandes poderes internacionales de alinearnos detrás de alguno de ellos. Sin embargo, en este mundo, quizás junto con la India, junto con algunos países de África, América Latina tiene la virtud de ser portadora de un conjunto de valores, de cultura, de tradiciones, que nos vinculan a lo mejor para el futuro de la humanidad y que mereceríamos tener justamente un rol infinitamente más protagónico que los diversos supremacismos que se dan en el planeta Tierra. Te pregunto, por el Foro Social Mundial que alguna vez se empezó a reunir en Porto Alegre y que no sé si en algún momento eso se diluyó o qué pasó y qué vinculación en todo caso habría entre la Internacional Progresista, a la cual te quiero decir que yo también adherí, me inscribí, de manera que comparto los principios que vos has mencionado, justamente esta Internacional Progresista y el Foro Social Mundial, que fue una experiencia extraordinaria como confrontación con el Foro de Davos en aquel tiempo. Es tal cual lo planteas, Mario, es como los movimientos sociales, sindicales, políticos, de carácter democrático, progresista, de proyectos, digamos, de defensa de la vida humana y de defensa de la naturaleza, se articulan, se convocan, se complementan, se organizan para dar una disputa de dos tipos de modelos, te decía, si querés te diría de modelo conservador y modelo de destrucción y de muerte, te diría, como para hacer no tener eufemismos, ¿no? ¿Por qué decimos así? Porque si hay un grupo de corporaciones que tienen como definición de sus políticas la maximización de ganancias con esta definición, sin importar las consecuencias sociales o ambientales, significan modelos a los cuales no les importa la enfermedad de la población, las enfermedades de cáncer que generan los modelos extractivos en América Latina y en África, este colonialismo químico que es llevar adelante explotaciones con químicos contaminantes depredatorios de la naturaleza y que afectan la salud humana. Entonces, como en esa línea es un modelo de concentración y enriquecimiento y excluyente y depredatorio, hay que construir un modelo global que sea como el que ofrece, entre otras organizaciones, la Internacional Progresista o el Foro Social Mundial, que dicho sea de paso se está convocando en México para los primeros días de mayo, o va a haber en Argentina una asamblea continental del movimiento ALBA, es decir, todos los movimientos que confluyen en el punto de la defensa de la vida, de las democracias, de los derechos de las mayorías. Me parece que hay que articular ahí una gran agenda en donde, tomando lo que vos decís, me parece que América Latina, África, la India, los países del sudeste asiático pueden generar una confluencia de voces que podrían ser las voces del sur global, te diría, para ofrecer una organización, una coordinación de una voz, una síntesis de voces que sea un modelo de mundo que sea para el beneficio de las mayorías de la humanidad. Y en ese sentido me parece que América Latina puede tener procesos muy interesantes este año, como el posible triunfo de Lula en Brasil para recuperar un proyecto progresista y democrático,
un posible triunfo del candidato de Colombia, Gustavo Petro, que forma parte del Internacional Progresista, con un modelo que confronte a los intereses colombianos conservadores para un proyecto democrático en beneficio de las mayorías, con una propuesta de trascender el modelo fósil o de la industria fósil. Entonces son debates interesantes que posiblemente falta, lo que vos decís, que es lograr síntesis de procesos regionales para consolidar un modelo de proyecto global que sea, esta frase que se decía en el Foro Social Mundial, otro mundo es posible o un mundo para todos y todas, ¿no? Claro. Bueno, me queda el último minutito. Lo que te invito es a que nos digas, dado que estamos en un fin de semana muy particular, porque son las Pascuas, y la verdad es que cuando hoy me devolvían pero muchísima gente me devolvió los saludos, digamos, todos hacían referencia a aquellos dichos de Alfonsín de el domingo de Pascua de 1987, donde empezó sus palabras diciendo, después del alzamiento de los Carapintada, la casa está en orden, ¿no? Y la casa argentina no da la impresión de estar en orden, pero de todas maneras te dejo el último minuto para una reflexión en este fin de semana de Pascua. Bueno, muchas gracias. Bueno, mis palabras, Mario, son de agradecimiento a vos, a nuestra amistad, un reconocimiento a tu militancia y tu compromiso con todas estas luchas de años, de toda la vida, como otros compañeros. Por ahí te diría recordar compañeros que nos han acompañado y que están en nuestros corazones, recordarlos, como Pino Solanas, como Alcira Argumedo. Tu mamá, Alcira Argumedo, que muchos no vinculan tu nombre con el de tu mamá. Claro, y comprometernos nosotros en esto que hablamos, de con nuestras palabras también ponerle, como siempre, el cuerpo a la lucha y luchar por un mundo que valga la pena para nosotros y para las futuras generaciones. Así que a disfrutar las Pascuas en familia, en amistades y seguir juntos en este camino de lucha. Excelente. Juan Pablo Olson, Pali Olson, un fuertísimo abrazo y te despedimos hasta la próxima. Felices Pascuas. Un enorme abrazo, Mario.